Damos comienzo ahora a una nueva unidad didáctica que titulamos La educación de los hijos. Vamos a clarificar qué es esto de la educación para ayudarles a actuar como padres asertivos, para sentar los cimientos de una buena educación, de una educación eficaz. Una buena educación es la que resulta eficaz, y si no es eficaz, es una mala educación, por más que se haya hecho con muy buena intención y con mucho amor. El amor no es suficiente, hay que ser eficaces. Y desde luego, para ser eficaces, es imprescindible amar a los hijos. No se puede ser eficaz en la educación sin amarlos, como veremos más adelante. Bien, educar a los hijos es una obligación de los padres, una obligación legal, además de una obligación moral. Si usted trae a un hijo al mundo, usted adquiere la obligación moral de educarlo. Pero por si acaso, todos los países establecen una legislación, normalmente su Código Civil, que en el caso del Estado español es el artículo 154. En el artículo 154 se establece la obligación legal de educar a los hijos. Bien, ustedes desean que sus hijos tengan unos comportamientos determinados, pero como vimos en la unidad 1, en unos contextos concretos. Ustedes quieren que su hijo se ponga el bañador cuando va al mar o a la piscina, pero usted no quiere que su hijo se ponga el bañador, por ejemplo, cuando se va a duchar. La ducha no se hace con bañador, pero la piscina o el mar se utiliza normalmente el bañador, salvo casos excepcionales. Bien, usted desea que su hijo tenga comportamientos adecuados, en contextos concretos, pero además usted desea que su hijo no se comporte de determinada manera en determinados lugares. Fíjese, no estamos estableciendo la educación como lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, o lo que yo quiero que haga o lo que yo no quiero que haga, sino lo que yo considero que tiene que hacer, que es bueno en un contexto, en una situación, y lo que considero que es inadecuado en otro contexto, en otra situación. Fíjese cómo la educación establece claramente la relación entre un comportamiento y un contexto, un ambiente, un medio, con unas personas, en unos lugares, y no que es adecuado o no es adecuado. Es adecuado abrigarse cuando hace frío, pero no es adecuado abrigarse cuando hace calor. Pues bien, ustedes desean que la forma de comportarse de sus hijos, que actúen de una manera en concreto, como lavarse los dientes después de las comidas, sea un hábito, no que sea algo esporádico, algo que hace de tarde en tarde. Usted quiere que lo haga como un hábito. Y un hábito es un comportamiento frecuente. Bien, y usted quiere que su hijo no haga algo, pero que no lo haga de manera frecuente. Con esto dejamos la puerta abierta a la flexibilidad, es decir, su hijo no tiene que actuar siempre de la manera adecuada. Alguna vez puede no hacerlo de manera adecuada. Simplemente no hacer algo adecuado. Si su hijo se lava los dientes después de todas las comidas, porque un día se vaya a la cama sin haberse lavado los dientes, no pasa nada. No es un problema. No sufrirá ningún perjuicio. No pasa nada. Pero si su hijo solo se lava los dientes 3 días al mes, sí es un problema. Por lo tanto, si usted consigue que su hijo adquiera el hábito, la conducta frecuente de lavarse los dientes después de las comidas, no tiene mayor importancia si ocasionalmente no se limpia los dientes, no se lava los dientes. Análogamente, usted quiere que su hijo no haga algo, que deje de hacer algo inadecuado, que no haga. Bien, usted quiere que el no hacer algo inadecuado sea también una costumbre, que no tenga la costumbre de hacer algo inadecuado. Pero si alguna vez lo hace, tampoco eso debe ser una tragedia, porque eso no es un indicador de mala educación. Un indicador de mala educación es comportarse de manera inadecuada frecuentemente. Un indicador de buena educación es comportarse de manera adecuada frecuentemente. Por lo tanto, no se conviertan en unos padres obsesivos
que quieran que su hijo siempre, en todo momento, en todo lugar, se comporte de la manera adecuada y nunca deje de comportarse de la manera adecuada, porque eso les llevará a ustedes a estar siempre atentos a ver si ahora no se comporta de manera adecuada y sobre todo recriminarle. Recriminarle por un error, por un fallo, por una equivocación, lo cual es enormemente injusto, porque él habitualmente se comporta de manera adecuada. Y, de la otra parte, si nunca hace algo, nunca hace algo, pues qué bien, estupendo, que nunca haga algo inadecuado. Pero si alguna vez hace algo inadecuado, eso no es para preocuparse. Si su hijo tiene la costumbre de tirar los papeles en las papeleras, si un día se equivoca y no lo tira a la papelera, no es para considerar eso un grave problema de conducta. Es un fallo, un error, y no es merecedor de una recriminación. Sencillamente es un fallo, un error. No pasa nada, todos tenemos fallos, todos somos imperfectos y todos cometemos errores. En conclusión, educar a sus hijos tiene como objetivo conseguir que adquieran hábitos adecuados y que no adquieran hábitos inadecuados. ¿Qué es un hábito adecuado? ¿Qué listado nos da el psicólogo de hábitos adecuados y qué listado nos da el psicólogo de hábitos inadecuados? No, el psicólogo no da ninguna lista de hábitos, ni nadie, ni ningún gran maestro da la lista de los hábitos adecuados o inadecuados. El criterio para decidir qué hábito es adecuado es el siguiente. Usted piense qué comportamiento le resultará útil a su hijo en la vida, con qué vivirá bien, qué es lo que le va a dar bienestar, le puede facilitar, no asegurar, el éxito. Pues ese comportamiento en ese contexto es un buen hábito. ¿Qué es lo que le puede perjudicar? ¿Qué es lo que puede ser un obstáculo para su bienestar? Pues ese comportamiento es un mal hábito, es un hábito inadecuado. Nada más. Aquello que nos beneficia, sin discusión, es adecuado. Y aquello que nos perjudica, sin discusión, es inadecuado. Y ahora, el matiz que a veces surge es, bueno, esto le beneficiaría a mi hijo, pero a costa de perjudicar a otros. No, entonces no le beneficiaría a su hijo. Si su hijo tiene una conducta con la que obtiene un beneficio, pero a costa de perjudicar a otros, eso es un riesgo tremendo. Lo que no supone riesgo es que tenga un comportamiento en un contexto, tenga una conducta que le resulte beneficiosa y que a cambio de ese beneficio no haya perjudicado a nadie. Eso indiscutiblemente es beneficioso para su hijo. Así que ustedes, para conseguir hábitos adecuados en sus hijos y evitar hábitos inadecuados, tienen que actuar. Si ustedes no actúan, no educan, sin más. Educar es actuar. Dejar hacer no es educar. Segundo, deben educar de manera sistemática. Deben actuar siempre de manera congruente con unos principios. No pueden actuar unas veces de una manera y otras veces de otra. Deben ser sistemáticos y congruentes. El sistema, este. Y deben actuar de manera planificada. Ustedes tienen que tener un plan. Y ese plan significa que se conseguirán los objetivos a medio o largo plazo. No se consiguen al día siguiente. Ustedes planifican hacer un viaje y deciden las etapas, pero no llegan al lugar, al final, de inmediato. No se teletransportan, sino van por etapas. Tener un plan da tranquilidad, porque los padres ven que el hijo va avanzando en la dirección deseada. Y cuando uno ve que no va en la dirección deseada, pues toma medidas correctoras porque no se va a cumplir el plan. Bien. Actuar de acuerdo a unos principios. ¿Cuál es un principio fundamental? Pues mire, uno de los principios fundamentales es considerar que una familia no es una cooperativa. No lo es. Una familia no es una cooperativa. Una familia constituida normalmente por dos progenitores, no una familia uniparental, pues es a lo sumo una sociedad limitada o una comunidad de bienes constituida por los padres. En términos generales, los padres. Matices aparte, los padres son
dos personas con igualdad de derechos y obligaciones con respecto a sus hijos, digamos con similares responsabilidades con respecto a los hijos. Y por eso se tienen que poner de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo para ser sistemáticos y actuar de acuerdo a un plan. Puede que no siempre estén de acuerdo entre ellos. Bien, tienen que negociar. Tienen que negociar y aceptar y colaborar con lo que se ha decidido. Tienen ustedes que actuar de la misma manera con respecto a sus hijos y no uno de una manera y otro de otra. Porque ¿qué sucede? Pues lo que sucederá si unos padres actúan de una manera y otros de otra, y otro padre de otra, pues que su hijo se comportará con un padre de una manera y con otro de otra, y no adquirirá un hábito. Si un padre le estimula para que se lave los dientes y otro no, pues se lavará los dientes cuando esté con un padre y no se los lavará cuando esté con el otro. ¿Quién se perjudica de esto? Su hijo, indiscutiblemente. Indiscutiblemente su hijo. Bien, olvídense de ciertas ideas difundidas hace unos años sobre los padres democráticos. Eso del padre democrático, pues corresponde a una etapa social en la que cuando un país vive en un régimen de falta de libertades políticas, se añora lo que se venía a llamar democracia. Se añora la democracia y se considera que la democracia resuelve todo y es lo mejor. La democracia es un sistema de gobierno de un país, pero jamás, jamás lo fue ni lo podrá ser un sistema de gobierno de una familia. Es sencillamente absurdo. Hablar de democracia en casa, lo mismo que hablar de democracia en el aula, es confundir los términos. Emplear la democracia en educación es actuar con memocracia, es decir, hacer el memo. ¿Cómo puede participar en las decisiones de la educación el educando? Si de hecho la educación consiste en enseñarle cosas que no sabe, ¿cómo va a participar el educando en las decisiones? En las naciones democráticas, ¿votan los menores? No. ¿Votan los deficientes, los discapacitados psíquicos? No. ¿Por qué no? Porque no se les considera con capacidad suficiente para analizar la situación y tomar una decisión. Por eso no votan los menores. La capacidad de un menor para entender, comprender, razonar, no es suficiente. Por lo tanto, no se les permite votar. Siempre tenemos la discusión de cuál es la edad legal. Claro, el motivo de discusión viene porque no todos los niños, no todos los menores adquieren una madurez personal a la par. Los hay que adquieren una madurez antes y otros después, pero hay que tomar una medida política y se establecen los 18, los 21 años, etc. Bien, las normas en su casa las ponen ustedes. Ustedes ponen las normas. Cuando en una empresa nombran a un director general, se le nombra director general para que ponga las normas, no para que convoque una asamblea de trabajadores y someta a votación cómo va a funcionar la empresa. El director general dirige, por eso se llama director. Establece las pautas, diseña un plan, reparte las tareas y asume la responsabilidad de las consecuencias. El director general tiene autoridad. Esto se considera clarísimo en los ejércitos, pero es igual de claro en la vida cotidiana, en todas las organizaciones. Existe un órgano directivo que tiene normalmente una cúpula y ese órgano directivo establece las normas. Dice lo que hay que hacer, lo que es adecuado y lo que es inadecuado. Eso es ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad es decidir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y ahora, quien posee la autoridad adquiere responsabilidad. Se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Un director general toma decisiones en una empresa, un encargado de equipo toma decisiones en ese equipo, un jefe de sección toma decisiones en esa sección y las consecuencias son su responsabilidad. Por eso luego no puede decir que no es su responsabilidad. Así es que
La responsabilidad no es la culpa. La responsabilidad es el hecho inherente a que quien toma las decisiones es quien tiene que apechugar con las consecuencias. Pero eso no lo convierte a una persona en culpable. Tenemos muchos problemas de confusión entre responsabilidad y culpabilidad. Culpable es aquella persona que actúa, que toma decisiones a sabiendas que con esa decisión se va a perjudicar a alguien. Por lo tanto, es culpable del perjuicio. Pero cuando una persona toma una decisión pensando que es lo mejor para alguien y luego no lo es, pues ha sido un error, una equivocación, de la que se tiene que sentir responsable, pero nunca, nunca culpable. No es una cuestión de palabras. La persona que se siente culpable siente malestar hacia sí mismo, como que se odia un poco. La persona que se siente responsable no se odia a sí mismo, simplemente se apena por las consecuencias, pero no se odia. ¿Bien? Como sus hijos un día le pedirán cuenta de sus decisiones, es por lo que ustedes no tienen que escuchar sus llantos. Perdón, ustedes tienen que escuchar sus quejas. Escuchen a sus hijos, pero no tienen por qué hacer lo que les dicen sus hijos. Pero si no les escuchan, quizás no puedan tener en cuenta elementos que ellos les den. Cuantos son más pequeños, menos. Cuantos son mayores, más. Pero incluso siendo pequeños, hay muchos niños que dan argumentos a sus padres que estos deberían escuchar para tomar sus decisiones, sin que ello significa que los padres tengan que hacer lo que dice su hijo, ni pequeño ni adolescente. Escuchen a sus hijos, pero nunca, nunca hagan algo porque lo dice su hijo. Jamás. Cuando ustedes hagan algo educativamente será porque lo han decidido, aunque sea tras escuchar a sus hijos. Bien. Por su interés le vamos a reproducir los artículos 154 y 155 del Código Civil y le sugerimos que haga un par de carteles en su casa. Nosotros tenemos preparados unos cartelitos en colores. El artículo 154 lo tenemos en una cartulina y este artículo 154 dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del... El artículo 154 dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarlos una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Es decir, los menores no pueden disponer del dinero que les dan los abuelos, los tíos o les toca en la lotería. No pueden administrar su paga como les parezca bien. Pueden administrar su paga, sus ahorros, pero bajo la supervisión de sus padres. No pueden contestar: es mi dinero y hago con él lo que quiero. No pueden, porque lo dice la ley. Lo dice el artículo 154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. Esta potestad se debe ejercer siempre en beneficio de los hijos. Por eso los hijos pueden denunciar a unos padres ante el juzgado como padres maltratadores si lo que están haciendo los padres es perjudicial, dañino para ellos. Lo pueden denunciar los vecinos u otros familiares. Pero porque un padre tome decisiones que no guste a sus hijos, no está incumpliendo la ley. Todo lo contrario, está cumpliendo el artículo 154, siempre y cuando la patria potestad se ejerce en beneficio de los hijos, aunque puedan equivocarse, obviamente. Y esto debe hacerse de acuerdo con su personalidad. Es decir, el artículo 154 consagra el trato diferente a los hijos, en la medida en que estos sean diferentes. Si los hijos son diferentes, tienen características de personalidad diferente, los padres deben tratarlos de manera diferente. No deben tratarlos a todos por igual, por el simple hecho de que comparten la cualidad de ser hijos. Deben cuidarlos, tenerlos en su compañía, no pueden abandonarlos. Deben alimentarlos, no con jamón de bellota. Deben alimentarlos bien,
darles una alimentación sana, y por eso tienen que decidir qué alimentación les proporcionan y no darles lo que ellos piden. Deben educarlos, deben actuar tal y como estamos viendo ahora, y deben procurarles una formación integral. Dice este artículo, si los hijos tuvieran suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Se lo acabamos de decir. Escuche a sus hijos. Pero desde pequeño, el artículo dice si tuviera suficiente juicio, da igual, desde pequeño, escuche a su hijo, escuche a su hija, pero no tiene por qué hacer lo que le diga su hijo o su hija. Tenga en consideración lo que le dice su hijo, y este artículo dice que si su hijo no le obedece, usted puede recabar el auxilio de la autoridad. Usted puede pedir a la policía que intervenga si su hijo no le obedece. Usted puede pedir a la justicia que se haga cargo de un adolescente rebelde o maltratador, insultador, ofensor o agresor físicamente. Bien, esta es una cartulina para colocar en casa, en el salón, en un marquito, para que quede claro que nosotros los padres solo estamos cumpliendo la ley. Y luego también tenemos la segunda parte, que dice el artículo 155, que no les gusta a los chicos absolutamente nada. Los hijos deben obedecer a sus padres, y respetarles siempre. Siempre deben respetar a sus padres. Lo dice la ley, al margen de que lo dice el sentido común, lógicamente. Deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Es decir, el artículo 155 dice que los hijos que ya trabajan, pero que permanecen en el hogar familiar, deben colaborar en los gastos familiares y no deben considerarse explotados cuando los padres les dicen que contribuyan a los gastos de la familia. Finalmente, para terminar esta unidad, aclaremos qué es autoridad y qué es autoritarismo. No vaya a ser que algún padre tenga un hijo muy espabilado y le diga que eres autoritario. Autoridad es la capacidad para tomar decisiones, y se adquiere el día que se adopta un menor o se queda uno con el que ha engendrado. Se adquiere la autoridad cuando nace un niño y los padres deciden quedárselo y no darlo en adopción o entregarlo a las hermanas de la caridad. Bien, los hijos se pueden dejar, pero no abandonar. Se puede renunciar a la patria potestad, pero no se les puede abandonar. Si no se renuncia a la patria potestad de los hijos naturales, se adquiere autoridad hasta que se emancipe. Y si se adopta un menor, se adquiere autoridad exactamente igual que si se fuera un padre biológico o una madre biológica. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es un término que se utiliza para describir el ejercicio exagerado y despótico de la autoridad. Cuando se ejerce la autoridad de manera exagerada y despótica, entonces eso es autoritarismo. Bien, está claro que ustedes no son padres autoritarios, pero tienen que ser firmes padres con autoridad. Tienen que ejercer la autoridad porque va en ello la educación de sus hijos, y en ello vamos a seguir avanzando.